Esta mañana vamos a continuar con nuestra serie. Recuerda, estamos en Hechos. La serie se denomina Hechos y me seréis testigos. Y hemos venido versículo, bueno, ni tan versículo a versículo, pero por porciones en orden. Ahorita nos encontramos en el capítulo 17. Y quiero hacer una breve remembranza de lo que hemos estado aprendiendo. Si recuerdan, Pablo llega a Tesalónica, precisamente de Éfeso. Él se mueve a Tesalónica y él llega a esa ciudad, que es una ciudad importante, y hace lo que acostumbra hacer: ir a la sinagoga, en las ciudades donde hay sinagoga, ir a la sinagoga para predicar el evangelio. Y precisamente dice Lucas en su narración que estuvo 3 semanas, 3 días de reposo, yendo apoyándose en las escrituras. Él estuvo discutiendo con los que estaban en la sinagoga. Y vemos que anunciando a Jesús como Mesías, y parte de la exposición o la predicación era el hecho de que comprendieran que era necesario que el Mesías padeciera, pero de igual forma que Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos y que precisamente el Mesías que ellos esperaban era Jesús. Y vemos que hubieron algunos que fueron alcanzados por la gracia de Dios, creyeron, pero hubo otro grupo que se opuso a esta predicación del evangelio, y motivados por la envidia fueron a la plaza pública y llamaron a algunos, como lo describe Lucas, algunos hombres malos, para generar un desorden, para generar un movimiento en contra del evangelio. Y fueron hasta la casa de Jasón buscando a Pablo, a Silas y Timoteo, y no los encontraron, por lo cual capturan a Jasón y lo llevan ante las autoridades y los acusan de que estaban perturbando la sociedad, que estaban enseñando cosas que para los romanos no era lícito, que estaban proclamando a otro rey, y no al César, sino a otro llamado Jesús. Y vemos que al final Jasón paga una fianza y lo dejan ir, y precisamente en ese contexto es que Pablo se mueve a otra ciudad, que es donde vamos a ver ahora. Pero antes de eso quiero recordar rápidamente, tal vez podamos ver en el mapa para que usted vea ese viaje, pero algo importante es recordar que aprendimos la semana pasada que Jesús es rey, y por lo tanto Él trae salvación, y obviamente Él, al ser rey, Él impone sus normas, y esas normas van a ser contrarias a este mundo. Probablemente para muchos la proclamación de Jesús como rey para salvación va a ser molesta y seguramente va a traer trastorno, tanto a la sociedad donde estén aquellos que somos cristianos como en nuestra propia vida. Aprendimos que el Evangelio nos guía a reconocer que el Mesías, que Jesús es rey, y también que Jesús es ese rey que gobierna y que en su gobierno obviamente trastorna al mundo y trastorna nuestras vidas. Esta mañana continuaremos viendo ese segundo viaje misionero donde Dios ha decidido que el evangelio llegue a Europa, y vemos cómo Pablo se mueve o se está moviendo en toda la región de Macedonia. Recuerden que pasó ya por Filipo, luego se movió a la ciudad de Tesalónica, que era una ciudad importante, y en ambos casos hubo resistencia en contra del evangelio. Y ahora está llegando a una ciudad llamada Berea. Vamos a ver que en cada una de esas ciudades, en cada uno de ese recorrido, ha sido notorio cómo Dios ha cuidado, pero también cómo Dios está obrando. Y también hemos visto cómo ha habido una oposición a la palabra de Dios, a la predicación del evangelio, y Dios, a pesar de esa oposición, está llamando a diferentes personas. Ha llamado a personas importantes en la ciudad, ha llamado a prosélitos, ha llamado a judíos, ha llamado a gentiles y de diferentes tipos. Y esta mañana vamos a estar precisamente en esa
ciudad llamada Berea. Y vamos a ver qué nos dice Lucas, que ocurrió en la llegada de Pablo y Silas, y en su momento también Timoteo, a la ciudad de Berea. El título del sermón de esta mañana es: Reciban las Escrituras con buena disposición y examínenlas. El título del sermón de esta mañana es: Reciban las Escrituras con buena disposición y examínenlas. Les pido que me acompañen, busquen Hechos 17. Recuerde que el texto no está en la presentación, lo tiene que buscar en su Biblia, Hechos 17. Hoy vamos a estar en un pasaje un tanto corto, pero importante. Vamos a leer del versículo 10 al 15. Hechos 17, del 10 al 15. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Le pido que me siga en la lectura. Enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Por eso muchos de ellos creyeron, así como también un buen número de griegos, hombres y mujeres de distinción. Pero cuando los judíos de Tesalónica supieron que la palabra de Dios había sido proclamada por Pablo también en Berea, fueron también allá para agitar y alborotar a las multitudes. Entonces los hermanos inmediatamente enviaron a Pablo para que fuera hasta el mar, pero Silas y Timoteo se quedaron ahí. Los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y después de recibir órdenes de que Silas y Timoteo se reunieran a él lo más pronto posible, partieron. Hermanos, si hay algo que yo le pido al Señor, que seamos convencidos en esta mañana, es que debemos recibir, escudriñar y creer la palabra de Dios, porque ella nos conduce a Cristo. Vemos en esta narración breve de la llegada de Pablo. Recuerden que él venía de la ciudad de Tesalónica. Los hermanos lo movieron a otra ciudad, obviamente por la persecución que estaban viviendo, por lo que estaba pasando, y llegan a esta región de Berea. Y vemos una vez más, hermanos, un punto importante que es recurrente en la narrativa del libro de los Hechos, y que en algún momento podría ser, cansado o repetitivo el ver esa constante oposición al Evangelio. Y obviamente en este caso no fue una excepción. Y es que podemos ver en esta narración que el orgullo y el pecado de los hombres hace rechazar la palabra de Dios. Los judíos, motivados por la envidia, aquellos judíos que estaban en Tesalónica, aquellos judíos que maquinaron el hecho de alborotar la ciudad en contra de los que estaban predicando el Evangelio, se dieron cuenta que ahora estaban en Berea, y no les bastó, sino que fueron hasta Berea a buscar. ¿Saben ustedes que la ciudad de Berea era una ciudad parte de la región de Macedonia, pero había una distancia aproximada de entre 80 y 90 kilómetros, no recuerdo el dato exacto, pero más o menos esa distancia entre Tesalónica y Berea? Rápido corren los chismes, porque en ese tiempo no había redes sociales, no había Twitter, no había noticias, ¿cómo les llegó la información? Pues la Biblia no lo dice. Pero imagínense ustedes el esfuerzo de moverse 80 kilómetros para ir y agitar y alborotar la ciudad de Berea. No sé si usted lo notó, pero no fue el rechazo de la gente que vivía en Berea. El rechazo no fue de los judíos que estaban en la sinagoga de Berea. El rechazo vino de los que estaban en Tesalónica y se movieron 80 kilómetros para ir a hacer bochinche, para ir a hacer un relajo, para ir a estorbar la predicación del Evangelio. Y es que en realidad
el Evangelio querrá ser callado. ¿Lo ha notado en esta narración de Hechos cómo el Evangelio ha querido ser callado por este mundo, por los hombres, por su pecado, que se oponen a la verdad de Dios? Y esto es algo de la condición natural de los hombres. Aquellos que aman más las tinieblas que la luz. Hermanos, pero hay una buena noticia. Que a pesar de la oposición que este mundo pueda hacer, a pesar de la oposición que los hombres por su pecado puedan hacer en contra de Dios, la verdad de Dios siempre va a prevalecer. Porque Dios es Señor sobre todas las cosas. Todos los hombres, a pesar de su condición natural, que van en contra de Dios, Dios ha obrado con gracia y misericordia para con ellos, para con nosotros. Y esa es la buena noticia. La buena noticia es que a pesar de nuestra oposición a Dios, de la oposición que el hombre pueda hacer en contra del Evangelio, Dios en su gracia ha ido a buscar a aquellos que se oponen a Él. Dios en su gracia, a través de su Hijo Jesucristo, por el don de la fe, al escuchar el Evangelio, Dios abre los ojos espirituales para poder contemplar la gloria de Dios. Y vemos cómo esa oposición nunca ha detenido los propósitos de Dios. Vemos cómo Cristo, ese verbo encarnado, trae reconciliación de los hombres con Dios. No solamente podemos disfrutar de la salvación por la fe en Cristo, hermanos. Dios tiene un propósito todavía más grande, y es que Jesús nos conduce a la vida eterna. Él es el dador de la vida y quiere que disfrutemos de la vida eterna. ¿Recuerda usted qué fue lo que Él enseñó respecto a la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Podemos pensar en el cielo, podemos pensar en ese mar de cristal. Hermanos, no. La vida eterna es conocer a Dios. Jesús dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú has enviado. Hermanos, el propósito de nuestra salvación es ser reconciliados con Dios. Que podamos conocer a Dios, y eso es lo hermoso del Evangelio. Usted se imagina, nosotros siendo enemigos de Dios, Jesús entregó a su Hijo para que Él, por su vida, entregando su vida, podamos ser reconciliados con Él. La forma en que Dios obra es a través del Evangelio. Por eso Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 15 al 17, nos recuerda algo muy importante. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Sabía usted que el Evangelio es un mandato? El Evangelio no es una invitación. Dios manda que los hombres se arrepientan y crean en Cristo Jesús. Pero no todos obedecen al mandato. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. ¿Y el oír el qué? La palabra de Dios. Dios en su infinita sabiduría ha querido que las personas puedan cambiar su condición de ser enemigos de Dios a pasar a ser hijos de Dios a través de escuchar la palabra de Dios. A través de escuchar el Evangelio, el Espíritu Santo obrará en las personas para que sus ojos puedan ser abiertos, puedan nacer de nuevo y creer en Cristo para salvación. La única forma en que nuestra condición es cambiada de ser enemigos y opositores a Dios es a través de la fe en Cristo Jesús por el Evangelio. ¿Ve por qué hay tanta oposición a la proclamación del Evangelio? Porque Dios obra a través del Evangelio proclamado.
Por eso debemos de reconocer, hermanos, la importancia de nuestro llamado a proclamar el Evangelio. Es una de las tantas mentiras que se han divulgado y que lastimosamente ha habido una creencia aceptada en esa mentira, y es en relación a que nosotros como cristianos podemos cumplir nuestra misión a través de tener un buen testimonio. Hay una frase que se ha popularizado: predica todo el tiempo y solo si es necesario, habla. Hermanos, esa es la más grande mentira que puede haber. Porque la fe, ¿de dónde viene? De ver el testimonio. Y no quiero que me malinterpreten o darme a entender mal. El testimonio, más que necesario, debería de estar, porque es una consecuencia de nuestra fe. De hecho, la Biblia habla de nuestro testimonio como algo que adorna nuestras palabras. Debe de haber obviamente una congruencia entre lo que predicamos y la forma en que vivimos. Pero hermanos, entendamos, nadie se va a convertir con nuestro testimonio. Nadie. No importa qué impactante sea tu testimonio, nuestro testimonio, eso va a traer alabanza a Dios, va a glorificar a Dios, pero nadie se va a convertir con eso. Porque el oír viene por la palabra de Dios. De hecho, si tú buscaste Romanos 10, leímos el versículo 15, si tú lees un versículo antes, que es el 14, Pablo nos está recordando algo trascendental que no debemos olvidar. ¿Cómo pues invocarán en aquel que no han creído? Para adorar a Dios es necesario creer primero, para una verdadera adoración a Dios. Pero ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? Hermanos, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? Y es lo que Pablo está haciendo, lo que Silas está haciendo, lo que Timoteo está haciendo en estas ciudades, ir y predicar el Evangelio. Es necesario que prediquemos a Cristo a pesar de la oposición que puede haber. Porque hermanos, confiamos en que Dios siempre cumplirá sus propósitos. No hay nadie que pueda estorbar y afectar los propósitos de Dios al punto que no se cumplan. Él es soberano. Pero también tenemos que reconocer que la palabra de Dios es ese instrumento que Dios usa por medio del cual le conocemos a Él. Por eso la importancia y por eso la oposición a la predicación del Evangelio. Porque a través de la palabra de Dios nosotros podemos conocer a Dios. A través de Cristo Jesús. Recuerde que Jesús es la imagen visible del Dios invisible. En Él habita corporalmente la plenitud de la deidad de Dios. Pero yo, ¿cómo conozco a Jesús para poder conocer a esa imagen visible? Es a través de la palabra de Dios. Como aprendimos la semana pasada de lo que hacía Pablo en las sinagogas, debemos de proclamar el Evangelio, obviamente bajo la dirección del Espíritu, confiando en la obra de Dios, pero debemos de, al momento de predicar, ser capaces de discutir basado en las Escrituras. Recuerde que hablábamos que discutir no es pelear, es argumentar. Nuestra fe está cimentada en la verdad de la palabra de Dios. La pregunta es si podemos argumentarla. Pero además debemos de ser capaces de explicarla, de como lo hacía Pablo, presentar evidencias del Evangelio. Y él específicamente, si lo recuerdan, estaba presentando en Tesalónica evidencias de que era necesario que el Cristo padeciera, ¿se recuerdan? Y esta mañana estamos viendo y vamos a ver no solamente la responsabilidad que tenemos de predicar, sino la otra cara de la moneda. Cuando estamos en la posición de escuchar la palabra. Vemos que en Berea es un ejemplo de la actitud frente a la palabra de Dios.
5 versículos Lucas dedica a hablar de esta ciudad. Dentro de esos 5 versículos hay algunos que hablan de esta oposición a la que he mencionado. Pero hay una frase que, aunque es tan pequeña, describe una actitud tan importante como es la actitud que los de Berea tenían ante la palabra de Dios. Hermanos, debemos de aprender a tener la actitud correcta frente a la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos de comprender que es necesario estar dispuestos a recibir, a escudriñar y a creer la palabra de Dios para que nuestra fe sea fortalecida. Algo que resalta Lucas en esta narrativa es la descripción de los que estaban en Berea. Y quiero que leamos de nuevo. Acompáñenme al versículo 10, vamos a leer hasta el versículo 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Algo importante es que por la distancia se cree que era un viaje de 2 días y 1 noche. No es que ellos llegaron de noche y de noche fueron a la sinagoga, sino que seguramente salieron de noche pero llegaron de día. Y lo primero que hicieron fue ir a la sinagoga como tenían costumbre. Versículo 11. Y estos, hablando de los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué? ¿En qué radicaba su nobleza? Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Los de Tesalónica eran nobles. Esa palabra nobleza a veces es usada para cierto nivel social. Pero en este caso realmente esa palabra está siendo utilizada para resaltar la actitud que estas personas tenían. Estaban mucho más dispuestos a escuchar la palabra de Dios, a diferencia de los de Tesalónica. Porque recuerde, ¿qué es lo que tuvo que hacer Pablo en Tesalónica? Discutir, argumentar, presentar evidencias. Pero los de Berea estaban dispuestos a escuchar. Y vemos entonces cómo esa receptividad de alguna manera refleja el amor a la palabra de Dios. Para ellos la palabra de Dios era mucho más que un rollo, que un libro. Y aunque no nos da tantos detalles, pero vemos en la descripción hacia la actitud de los de Berea, y podemos concluir que para ellos era importante y tenían conciencia que las Escrituras eran palabra de Dios. Y algunos podríamos decir, pastor, pero eso es algo básico, eso cualquiera, todos nosotros estamos seguros que la Biblia es palabra de Dios. Pues muchas veces hacemos como los periquitos. Usted sabe que los pericos, ellos aprenden los sonidos. Ellos no entienden lo que están diciendo. No crea usted que ellos están armando oraciones lógicas para ellos. Ellos simplemente han aprendido sonidos y los repiten. Pues hermanos, muchas veces nosotros repetimos muchas cosas, pero en realidad en nuestro corazón no las creemos. Y por eso resalta Lucas la actitud de los de Berea. Dios continuó llamando a personas a su propósito. Varios judíos creyeron. Dice una vez más, esta es otra frase que se vuelve a repetir, mujeres de distinción. Se cree que eran mujeres que tenían una influencia política, económica en la ciudad. Eran personas de renombre en la ciudad. Recuerde que está enfatizando que Dios no hace distinción de personas. La pobreza no nos descalifica para que la gracia de Dios nos alcance. La riqueza tampoco nos descalifica para que la gracia de Dios nos alcance. El ser muy estudiado no te descalifica para que la gracia de Dios te alcance. El no saber leer ni escribir tampoco te descalifica para que la gracia de Dios te alcance. El ser suizo no te descalifica.
El ser guatemalteco tampoco. Porque es por gracia, no es por mérito. De hecho, este y otros pasajes que hemos visto, ¿se recuerdan el eunuco etíope? Era una persona políticamente importante y una persona adinerada. Y voy a hacer un paréntesis, esta es una revelación en contra de la teología de la liberación, que lastimosamente se ha metido también en el ideal cristiano de algunos sectores. Esta teología lo que dice es que los pobres son los que heredarán el reino de los cielos y son los que necesitan. Y hay un enfoque hacia los pobres. Hermanos, el mayor problema de la humanidad no es la falta de dinero, ni es la abundancia del dinero. El dinero es algo amoral. Tú lo puedes usar para hacer bien como lo puedes usar para cosas muy malas. La mayor necesidad del hombre es su pecado. Que Dios pueda perdonar su pecado. Y vemos que las actitudes de Berea eran tres. Recibieron la palabra de Dios con toda solicitud. Vemos que escudriñaban la palabra de Dios todos los días. Y ellos creyeron en el Evangelio, en la palabra de Dios, en las verdades contenidas en ella. Y vemos cómo difiere esa actitud de los de Tesalónica con los de Berea. Hermanos, sabemos que no somos salvos por la disposición, sino por la gracia de Dios. Pero no podemos negar cómo en este texto se está resaltando una actitud que ellos tenían. De hecho, se habla de la nobleza de ellos por estas actitudes, por estas reacciones, por estas forma de relacionarse con la palabra de Dios, de ver la palabra de Dios. Y quiero que meditemos brevemente en cada una de estas actitudes, para que podamos aprender de ellas. Hermanos, debemos recibir, escudriñar y creer la palabra de Dios porque ella nos conduce a Cristo. Si hay algo que esta mañana debemos salir convencidos en esta mañana es esta verdad, que es necesario que recibamos, escudriñemos y creamos la palabra de Dios porque ella nos conduce a Cristo. Y quiero comenzar con la primera actitud. Ellos recibieron la palabra de Dios, pero si se da cuenta en el texto, da un calificativo ahí. ¿Qué dice? Con toda solicitud. Recibieron la palabra, es decir, estuvieron dispuestos a recibir voluntariamente, pero con una actitud de solicitud. ¿Saben qué significa eso? Que había un especial interés en ellos en recibir la palabra de Dios. Que había un especial interés que además estaba denotado de la alegría, con alegría. Recibieron la palabra de Dios con una disposición y con una actitud de gozo. ¿Usted ha visto alguna vez una persona que usted quiere enseñarle algo, pero la persona está dispuesta a escuchar, pero no está dispuesta a aprender? ¿Le ha pasado alguna vez? Y usted le explica y le dice, pero la persona valora más sus ideas, valora más lo que él cree, valora más lo que él piensa, aun cuando eso esté equivocado. Y podemos ponerle 1 y 1000 argumentos. No, es que mira, el arroz no se hace así, se hace así. No, pero es que... ¿Le ha pasado? Pero esa no era la actitud de los de Berea. Bueno, y al punto que uno le da los argumentos y la persona le termina diciendo, cuando ya no se le acabaron los argumentos, no, es que así siempre lo he hecho yo. Esa es una persona que está dispuesta a escuchar, pero no está dispuesta a aprender. Pero los de Berea no eran así. Ellos estaban solícitos, dispuestos a aprender con disposición, una buena disposición y con alegría.
Hermanos, eso es algo que nosotros tenemos que aprender de ellos. Lo hacían porque era notorio que ellos entendían que era la palabra de Dios. ¿Cómo no voy a estar dispuesto a escuchar y aprender de la palabra de Dios? ¿Cómo yo voy a argumentar en contra de la palabra de Dios? ¿Cómo podemos argumentar en contra de ese Dios creador de todas las cosas? Bueno, en nuestro pecado lo podríamos hacer, como lo hizo Job, ¿se recuerda? Y con una frase quedó quieto Job ante esa argumentación, ¿se recuerda? ¿Qué le dijo Dios a Job? Una cosa, bueno, le dijo varias, pero la primera, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el universo? Toma, vea. Un golpe al hígado del orgullo. Hermanos, ¿estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios con disposición? ¿O valoraremos más lo que nosotros creemos, lo que nosotros queremos entender o lo que históricamente se nos ha enseñado, pero que no necesariamente es conforme a la verdad de la palabra? ¿Qué moldea nuestra adoración? ¿La forma en que yo quiero adorar a Dios? ¿O lo que la palabra de Dios nos dice? Dios a través de su palabra nos dice cómo debemos adorarle. ¿Cómo debemos de vivir la vida cristiana? ¿Qué valoro más? ¿Mis creencias, mis ideas, mis ideales o la palabra de Dios? No, es que deberíamos de hacer tal cosa o la otra. Hermanos, queremos cambiar todo y no nos damos cuenta que ni siquiera estamos cumpliendo nuestra misión de ir y hacer discípulos. La semana pasada tuvimos reunión con los papás y yo les decía algo, bíblicamente hablando, la responsabilidad de criar a los hijos y de enseñar la palabra de Dios no es de la iglesia. Y se los demostré bíblicamente, es de los padres. Yo les decía, realmente podríamos como iglesia no tener un ministerio de niños y no cometeríamos un pecado. Obviamente no lo vamos a hacer. Pero quiero que entendamos qué dice la Biblia. Yo como papá no le puedo delegar mi responsabilidad de crianza a la iglesia, a un colegio cristiano. No, porque Dios a mí me va a pedir cuentas, como papá de mis hijos. Entonces, ¿qué está moldeando nuestra forma de ver la realidad? ¿La verdad de la palabra de Dios o mis ideas y lo que yo quiero y lo que yo creo? Y eso implica una disposición, que es lo que resalta en Berea. ¿Tenemos esa disposición? ¿Estamos dispuestos constantemente, como lo aprendimos el viernes, a renovar nuestra mente? ¿Estamos dispuestos a recibir la palabra de Dios con gran solicitud? Yo he conocido que personas en los años que tengo de servir al Señor, allá en El Salvador me topé varias veces con líderes que decían, no, mira, yo eso ya lo aprendí en el seminario. De verdad. O sea que en la mente de estas personas, el conocimiento de Dios es una materia. Si usted se aprende la tabla del 2, ya se la aprendió, ¿verdad? ¿Hay algo más? No, ya terminó, conocimiento acabado. Chequecito, me aprendí la tabla del 2. Hoy voy con la tabla del 3. Pero ya lo aprendí, ya no hay más que aprender. Hermanos, nuestro Dios es insondable. Yo no puedo decir, no, es que eso ya lo vi en el seminario. De verdad. Debemos de tener una disposición de aprender, de reconocer la verdad de Dios. Volviendo a lo que es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Conocer, ¿verdad? Hermanos, ¿cuánto tiempo nos va a llevar conocer a Dios? ¿Cuánto? Una eternidad. Yo no puedo decir eso. No, yo ese versículo ya lo leí varias veces. Ya hice exégesis, ya. No, hermanos. Tenemos que tener una actitud noble en ese sentido, igual que los de Berea.
En segundo lugar, dice que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así. No, es que lo dijo el pastor. Hermano, dude. Y se lo está diciendo su pastor. No, es que lo dijo el teólogo tal. Hermano, hermanas, dudemos. Porque tenemos que reconocer que los seres humanos somos falibles. Nos equivocamos. ¿O usted nunca ha enseñado algo que no es correcto? Levante la mano el que nunca ha enseñado algo que es correcto, que no es correcto o que no es conforme a la verdad. ¿Se da cuenta? Por eso es una actitud noble. Miren, hay tanta mala doctrina hoy en día en la iglesia cristiana. Y nosotros acusamos a los... No, es que por los falsos maestros. Sí, ellos tienen su responsabilidad. Pero también tiene la responsabilidad del que escuchando esa mentira no la identifica y la cree y la vive. Ahora, tenemos que también tener un entendimiento correcto de lo que significa esta frase. Porque podríamos cometer un error que se conoce como anacronismo. ¿Usted sabe qué es el anacronismo en la interpretación bíblica? Es tener un entendimiento actual y llevarlo al pasado. Cuando dice que ellos escudriñaban las Escrituras cada día para ver si las cosas eran así, no debemos de hacernos la idea que ellos iban y agarraban su Biblia de estudio y se ponían a estudiar. Hermanos, los de Berea no tenían Biblias en sus casas. ¿Dónde podían ellos escuchar la palabra de Dios? Porque ni siquiera leerla. ¿En dónde? En el templo. En el templo había una copia. En el templo se leía la palabra de Dios. No tenían la bendición que usted y yo tenemos, que ahora pues cada uno tiene su Biblia. Y si no tiene Biblia en el momento, agarra su celular y puede descargar una. Ellos no. Era un costo demasiado elevado. Por lo tanto, el hecho de que ellos todos los días verificaran en las Escrituras si las cosas eran así, implicaba dos cosas. Uno, que tenían que ir al templo. Y dos, que necesariamente era algo comunitario. De hecho, en el templo no solamente se leía la palabra, habían enseñanzas, habían discusiones. Por eso Pablo iba a las sinagogas. Porque era el lugar perfecto para poder compartir el evangelio. Porque había una oportunidad donde ellos pudieran exponer. La actitud era de receptividad, pero ¿saben qué? Ellos tenían la actitud también de tener una investigación crítica. Esa palabra examinar significa o es usada una investigación judicial. ¿Qué hace una investigación judicial? Bueno, ¿qué debería hacer una investigación judicial? ¿Qué queremos lograr a través de una investigación judicial? Llegar a la verdad de los hechos. Pues esa era la actitud, examinaban, querían ver si lo que se decía era cierto. Ellos buscaban con imparcialidad y esmero encontrar la verdad. De hecho, la primera actitud tiene que ver con esta. Si yo no cumplo la primera, difícilmente voy a cumplir con esta, porque si yo no estoy dispuesto a aprender, yo voy a tratar de que en mi investigación se llegue a la conclusión de lo que yo quiero que la Biblia diga. Ellos usaban la palabra de Dios. Pero otra cosa más, ¿cuál era la palabra que ellos leyeron? El Antiguo Testamento. La Biblia que leían los de Berea era el Antiguo Testamento. Todavía no había sido escrito el Nuevo Testamento. Sé que para nosotros puede ser difícil pensar en una Biblia sin el Nuevo Testamento, porque lastimosamente tendemos más a estudiar el Nuevo Testamento porque obviamente la imagen de Cristo es clara. Pero ellos escudriñaban las Escrituras
para encontrar la verdad de Dios. Lucas atribuye la misma diligencia en los de Berea que tuvieron, como lo describe, algunos de hombres usados por Dios, de algunos profetas. Mire lo que dice 1 de Pedro 1, 9, 11. Obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, obviamente si está hablando de salvación, está hablando del Evangelio. Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, ¿qué hicieron? Diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos. Había una diligencia, y eso es lo que está resaltando Lucas para con los de Berea. Día tras día ellos examinaban las Escrituras para ver si era verdad. Y esto nos habla, hermanos, de la importancia que tiene para nosotros, o debe de tener para nosotros, el tener esta misma actitud. De querer conocer la verdad, de ser diligentes en escudriñar las Escrituras, no para cumplir con el sentirme bien. Yo me comprometí en este año que iba a leer la Biblia todos los días y tengo que hacerlo, y empezamos. Pero algo leí, Señor, tú sabes mi corazón. Me voy a ir a dormir. No, hermanos. Ahora, también esto no implica que ellos eran maliciosos, que es otra cosa. ¿Usted sabe qué es la malicia? La malicia es hablar mal, buscar el mal. Usted ve una pizarra blanca y hay un puntito allá en la esquinita que apenas y se nota. Pues usted se fija en ese punto. Y estaba de dar, no es que mira el punto, es que mira esto, es que mira. Y toda la pizarra blanca, no es que no puedo escribir porque está ese punto ahí. Eso es malicia. Lo que ellos tenían, la actitud de ellos no era malicia. No andaban viendo, no estaban escuchando a Pablo diciendo, ya se va a equivocar, quiero ver, ya se va a equivocar, mira, casi se equivoca, mira, se equivocó. No era la actitud de ellos. La actitud de ellos tampoco implicaba que fueran incrédulos. De tal manera que no importara los argumentos, ninguno tendría peso. La actitud de ellos era simplemente el hecho de verdad, con honestidad y anhelo, conocer la verdad de Dios. Y eso los llevaba a hacer un esfuerzo por escudriñar las Escrituras, por valorar lo que Pablo estaba compartiendo con ellos, por reconocer que la palabra de Dios tiene vida. Y es vida porque nos conduce a aquel que es dador de vida. Hermanos, esto es una actitud del corazón. ¿Cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios? No nos pase como los discípulos en el camino de Emaús. Acompáñenme, Lucas 24. Lo puede buscar o también lo puede ver en las pantallas. Lucas 24, versículo 25 al 27. Entonces Jesús les dijo a estos jóvenes de Emaús, que recuerden que estaban diciendo, hablando con Jesús, ¿acaso tú no te has dado cuenta de lo que ha pasado? Y hablando de la muerte de Jesús, con Jesús. Y Jesús les dice lo siguiente: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Porque ellos le estaban contando con un cierto tono de admiración, pero también de tristeza. Y comenzando por Moisés, ¿qué hizo Jesús? Comenzando por Moisés y continuando por todos los profetas. Cuando dice Moisés se refiere al Pentateuco. ¿Qué hizo con ellos? Les explicó referente a Él en todas las Escrituras, todo lo que la Escritura habla de Él, todo lo que el Antiguo Testamento hablaba de Él. ¿Ven por qué es importante escudriñar las Escrituras? Porque las Escrituras nos llevan a Cristo.
Y les está diciendo insensatos. Insensato es aquel que no usa la razón. Tardos de corazón, lento para aprender, para comprender, lento para reaccionar. Eso les está diciendo a discípulos suyos. No creen lo que Dios ha revelado en su palabra. No creen todo lo que los profetas han dicho de mí. Le está hablando a discípulos que estuvieron con él. No se registra que fueran de los 12, pero eran discípulos. Les enseñó cómo toda la palabra de Dios apunta hacia Jesús. Hermanos, la Biblia no es información. La palabra de Dios es vida porque nos conduce al dador de la vida. La palabra nos conduce a Cristo y por eso nuestra actitud debe de ser como los de Berea. No para ser mejores personas, no para tratar de ser moralmente intachables, no para tener la admiración de muchos, no para tener un renombre, no para disfrutar del hermoso regalo de la vida eterna. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú has enviado. ¿Dónde vamos a conocer a ese Dios grandioso? En la persona de Jesús. Pero ¿cómo vamos a conocer a Jesús? A través de las Escrituras. El testimonio santo de Jesús. Hermanos, si algo le falta a la iglesia hoy en día es tener un pensamiento cristiano. Un pensamiento bíblico en realidad. ¿Y a qué me refiero con pensar cristianamente? Es cuando pensamos tratando de descubrir lo que debe de ser verdadero y lo que no es verdadero. No por mi criterio, no por mi inteligencia, no por mi expertise, sino por lo que la palabra de Dios dice. Cuando pensamos, obviamente ampliamos el conocimiento que tenemos y constantemente nos va a capacitar para ver la imagen de la verdad. Y es lo que los de Berea hacían. Escudriñaban las Escrituras para ver si lo que les estaba diciendo era así, era verdad. Es necesario que todo el tiempo estemos examinando lo que pensamos, lo que escuchamos, lo que creemos, lo que valoramos. Es necesario escudriñar para ver si las cosas son así. Y en último lugar, ellos creyeron. No basta con que lleguemos a conclusiones intelectualmente válidas relacionadas a la palabra. Hermanos, tenemos que creer la palabra. Porque tú puedes llegar a conclusiones válidas. Tú puedes conocer teología como esa persona que me dijo, no, eso ya lo aprendí en el seminario. La pregunta es, ¿lo crees? Porque ¿de qué te sirve saber si no lo crees? ¿De qué te sirve saber versículos si no los crees? ¿De qué te sirve saber que tienes la posibilidad de conocer a Dios y disfrutar la vida eterna si no lo haces? Creer que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador, ¿sabe qué significa? ¿Qué implica eso? Es reconocer, aceptar y creer que solamente podemos ser salvos por Él, que no hay acción que nos lleve a ser aptos delante de Dios para ser salvos. El reconocer, por ejemplo, que ¿cuántos de nosotros podemos estar seguros y creemos que la felicidad está en Dios? Pero ¿sabe qué significaría creer? Podemos entenderlo. Podemos no estar en desacuerdo con esa verdad. Pero ¿sabe qué significaría creer eso? Fácil. Yo no voy a buscar mi felicidad en personas, en situaciones, en el dinero, porque sé que mi felicidad está en Él y lo voy a buscar a Él sin cansarme. Si yo sé que Dios es quien provee mi necesidad, ¿sabe qué me va a llevar esa convicción? A no estar afanados por las cosas de este mundo.
Esa convicción me va a llevar a ser fiel a Dios en mi adoración financiera, a dar, a ser generoso con mis hermanos, a no tener temor. No importa la economía, a mí no me importa la economía, quien me sostiene es Él. Si yo digo, yo creo que soy parte del cuerpo de Cristo y estoy unido a Él, ¿sabe qué va a implicar eso? Que voy a valorar mi iglesia local. Voy a entender que mi crecimiento, que el cuidado que Dios tenga para conmigo, que el amor que Dios provee, se da en el contexto de nuestra iglesia local. Por lo tanto, yo voy a valorar a mis hermanos. ¿Se da cuenta la diferencia? El creer no solamente es aceptar algo intelectualmente, es vivir conforme a esa verdad. Hermanos, si yo digo y creo que Jesús es Señor, el creer esa verdad, ¿sabe qué va a implicar? Como Pablo lo dice en Romanos 12:2. ¿Sabe cuál va a ser nuestro culto racional? Que vamos a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. Si tú no estás dispuesto a entregar tu vida en sacrificio vivo, santo, a Dios, entonces tú no crees que Jesús es Señor. Lo puedes entender intelectualmente, puede hacer que estés de acuerdo con la frase, pero en realidad no lo crees en tu corazón. Hermanos, debemos de renovar nuestra mente, amoldar nuestra forma de pensar, someter nuestras emociones a la verdad de Dios. Si yo creo que Él es quien cuida de nosotros, en los problemas, en las dificultades, en el dolor, voy a confiar en Él. Porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dice que si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que Él es bueno? Voy a confiar en Él, mi corazón va a descansar en Él. Hermanos, necesitamos recibir, escudriñar y creer la palabra de Dios porque nos conduce a Cristo. Él es nuestro refugio. Jesús es nuestra paz. Él es nuestro gozo. Solamente en Él hay plenitud. Él es nuestra fortaleza. Él es la realidad de todas las cosas. Él es la libertad al engaño, a la mentira del pecado y de este mundo. Solamente Él es la fuente de agua viva. Él es el pan caído del cielo. Él es nuestro libertador. Él es nuestro Señor. Necesitamos recibir, escudriñar y creer la palabra de Dios porque nos conduce a Cristo. Solamente Él es el dador de vida. Él es la luz que alumbra. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Necesitamos a Jesús. Por eso es necesario, hermanos, que recibamos, escudriñemos y creamos la palabra de Dios, porque ésta nos conduce a Cristo Jesús. Vamos a orar.